Le bendiga, hermanos, amigos que están mirando este video. Les saluda a su hermana amada y le damos las gracias a Dios por este día de vida, por la oportunidad que Dios nos está dando, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Poder escuchar la palabra de Dios y para ponerla por obra, a mí para poderla compartir también, ¿verdad? Con ustedes, ¿verdad? Gracias a Dios por esta infinita misericordia, ¿verdad? Es el Señor que su misericordia son nuevas cada mañana. Le damos las gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, los son invitados de honor, ¿verdad? Invítalo a tu vida, ¿verdad? Y que sea el Señor dándonos el discernimiento a ti, a la palabra de Dios y a mí también, ¿verdad? Dios nos ama, por eso cada día nos habla, ¿verdad? Si tienes una Biblia, puedes ir buscando en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, vamos a estar leyendo del 1 al 6, ¿verdad? Y vamos a estar hablando bajo el tema, ¿verdad? El mensaje a la iglesia de Sardis, ¿verdad? Es una iglesia, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que está muerta, dice, pero tiene un remanente fiel. Gracias a Dios, ¿verdad? Por ese remanente fiel, ¿verdad? Y todo aquello que está muerto, ¿verdad? Pues Dios a eso ha venido, ¿verdad? Para eso mandó a su Hijo, ¿verdad? ¿Para qué? Para dar vida a todo aquello que está muerto, ¿verdad? Todo aquel que tiene oído, como dice la palabra de Dios, oiga, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tenga vida y la tenga en abundancia, ¿verdad? Vamos a estar leyendo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene, dicen, los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vemos cómo Dios, ¿verdad? Cada día nos habla, ¿verdad? Vemos cómo Dios, ¿verdad? Hablándole, ¿verdad? A su iglesia, ¿verdad? Porque el Señor le está hablando a su iglesia, ¿verdad? A todos aquellos, ¿verdad? Que ya han venido al camino del Señor, vean. A la iglesia, ¿verdad? El Señor le habla. ¿Por qué? ¿Por qué le habla a la iglesia, verdad? Porque Dios es el que nos mira, Dios es el que nos conoce, dice el Señor, conoce tu pensamiento, mis pensamientos y aún, ¿verdad? Lo que hay en vuestros corazones, ¿verdad? En la manera en que tú le estés buscando, en que yo también, en lo que le estamos haciendo las cosas de Dios, con qué amor, ¿verdad? ¿Me entiendes? Si hay amor o si no hay amor. Y vemos cómo a esta iglesia de Sardis, ¿verdad? El Señor le mandaba esta carta, ¿verdad? A través de Juan, ¿verdad? ¿Quién? Al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia, al que estaba a cargo ahí de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia. Y dice la palabra de Dios, ¿por qué el Señor a ellos va directamente? Porque ellos son los que se encargan, ¿verdad? A ellos Dios le ha dado el remanente, ¿verdad? Las ovejas que tienen ahí, ¿verdad? ¿Para qué? Para que las conduzcan, ¿verdad? Para que en aquel día que el Señor venga, ¿verdad? Se puedan ir con Él, ¿verdad? Por eso el Señor le dice lo que hay en esa iglesia. ¿Para qué? Para que se corrijan, ¿verdad? Para que se arrepientan y para que se conviertan, ¿verdad? Dice el Señor así: escribe al ángel de la iglesia de Sardí, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Es decir, que el Señor, vea, no tan solamente está aquí conmigo mirándome a mí, el Señor te está mirando a ti, querido hermano, también, ¿verdad? Al mismo tiempo, el Señor, ¿verdad?
Donde quiera puede Él mirarte, donde tú estés delante de la presencia del Señor, nadie se puede esconder, vea. Dios te conoce a ti, querido amigo, también lo que tú estés pasando en este momento. Y Dios te está mirando, Dios es el que mira tu necesidad, ¿verdad? ¿Y qué le decía? Yo conozco tus obras. ¿Qué es lo que tú estás haciendo, verdad? Ahorita, si no tienes a Dios en tu corazón, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Dios está conociendo tus obras. Ahora, querido hermano, ¿verdad? Dios está conociendo también tus obras, lo que tú estás haciendo. Dice que para el Señor, ¿verdad? ¿Me entiende? ¿Cómo las estás haciendo? ¿En qué posición tú estás, verdad? ¿Cómo? ¿Con qué amor tú estás haciendo las obras de Dios, verdad? Yo conozco tus obras, dice, que tienes nombres de que vives y estás muerto. A veces mucho, ¿verdad? Hablamos la palabra de Dios, ¿verdad? Se empieza a hablar la palabra de Dios de diferente, ¿verdad? Unos, como dice el Señor, ¿verdad? Le dijo a Pablo, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿verdad? Dios usando a Pablo diciendo, ¿verdad? Unos por contienda, ¿verdad? Otros por envidia, de diferentes maneras, ¿verdad? Y otros porque sí, ¿verdad? Es necesario de que se hable la verdad, la palabra de Dios dice, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto, ¿verdad? Vemos como una persona que está muerta, ¿verdad? Esa persona que está muerta no puede hacer nada, ¿verdad? Esa persona que lo que hace se descompone más y más, va pasando el tiempo, ¿verdad? Hasta de la manera de ya no existir, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que Dios estaba mirando en esta iglesia. Esta iglesia tal vez, ¿verdad? Estaba hablando lo que era la palabra de Dios, ¿verdad? Pero dice, estaba como de que vive haciendo las cosas de Dios. Tal vez hacían prodigios, tal vez hacían todo lo que Dios, todos los dones, todo lo que Dios le, ¿verdad? Ha dado a su iglesia, ¿verdad? Estaba como que de que vivía, pero ¿qué dice? Está muerto, dice, ¿verdad? ¿De qué manera? Por eso el Señor nos manda a nosotros, ¿verdad? Que nosotros hagamos, ¿verdad? Las cosas de Dios con amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta iglesia tal vez estaba aún en pecado, ¿verdad? Porque dice el Señor, ¿verdad? En su palabra, ¿verdad? Que cuando nosotros estábamos muertos, dice, ¿verdad? Nos llevaban muertos en nuestros delitos y pecados, dice, ¿verdad? Entonces Él mandó a su Hijo, ¿verdad? Para perdonarnos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que extendiera su mano de misericordia, ¿verdad? Hacia nosotros, aunque no lo merecíamos, ¿verdad? Ahora esta iglesia ya estaba, ya era la iglesia, pero ¿qué estaba pasando? Que está muerta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Seguían esas contaminaciones, ¿verdad? En delitos y pecados. Tal vez hablando la palabra de Dios, tal vez esté haciendo cosas para Dios, pero en pecado, ¿verdad? Haciendo las cosas que ya tuvieron que haber dejado antes, ¿verdad? Dejado esa pasada manera de vivir, dejado toda la vieja criatura, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y siendo nuevo. Eso lo dice en Efesios 2:1, ¿verdad? Dice, cuando estaban en vosotros en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Entonces nos considerábamos muertos, ¿verdad? Estábamos muertos, pero gracias a Dios, Él vino a darte vida, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Cómo actúa esa persona? Son aquellas personas, Él mismo lo dice, ¿verdad? En Efesios 2 en adelante, ¿verdad? Son aquellas que siguen, dice, ¿verdad? La persona muerta, ¿verdad? Aquellas que siguen las corrientes de este mundo, que en vez de obedecer a Dios, anda obedeciendo a los deleites de este mundo, ¿verdad? Al príncipe de la potestad del aire de este mundo, ¿verdad? Haciendo las cosas de su carne, ¿verdad? Caminando, ¿verdad? En desobediencia a Dios y siguiendo aquel espíritu de desobediencia que tiene aquella persona, ¿verdad? Que no tiene a Dios en su corazón, es decir, un impío, ¿verdad? ¿Me entiende? Y esta persona cristiana está en la misma manera, ¿verdad? Obedeciendo como aquellos que están ciegos, ¿verdad? ¿Me entiende? Que no han venido al conocimiento de Dios. Y así esta iglesia también, ¿verdad? Se considera muerta, ¿por qué? Porque sigue siguiendo ese príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Sigue siguiendo los deseos de su carne, sigue haciendo lo que su carne quiere, y esa es una iglesia muerta. Tú, querido hermano, si estás en la iglesia, buscando las cosas de Dios y eres la iglesia de Cristo, trata de obedecer a Dios y no de obedecer al príncipe
de las tinieblas, ¿verdad? De las potestades del aire. ¿Por qué? Porque entonces, si tú estás así y estás en una iglesia y ya llevas mucho tiempo en el camino del Señor y Dios te habla a través de su palabra y tú sigues contaminándote, tú sigues, ¿verdad? Siguiendo los deseos de tu carne, entonces tú estás muerto, dice el Señor, ¿verdad? Estás muerto, dice, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te empiezas a entregar a esos placeres, ¿verdad? Dándole placer a tu carne. Si Dios ya te lo dijo, quítalo de tu vida, ¿verdad? Todo eso a mí no me agrada. Y si tú lo sigues haciendo, ten cuidado. Allá estás en la iglesia, tal vez predicando, tal vez profetizando, tal vez haciendo sanidades, tal vez haciendo esto, pero estás muerto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás desobedeciendo a Dios, ¿verdad? Y no a está desobedeciendo a Dios y obedece a lo que es tu carne, ¿verdad? Obedeciendo al Espíritu, dice, de las potestades del aire. Eso dice la palabra de Dios, lo que habita así en los hijos de desobediencia. Ese espíritu está en ti, ¿verdad? Y repréndelo en el nombre de Jesús. Échalo fuera y empieza a obedecer al Señor, ¿verdad? Y no sigas muerto, ¿verdad? En esos delitos y pecados. Recuérdate que toda la pasada manera de vivir, eso se queda atrás, ¿verdad? Eso atrás, tú eres una nueva criatura en Cristo, ¿verdad? No le des gusto a tu carne, que no opere ese espíritu en ti, ¿verdad? No lo alojes en tu vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú lo empiezas a alojar, cuando menos pienses, ¿verdad? Viene muerte profunda, ¿verdad? ¿Qué te quiero decir, verdad? Que esos talentos, esos dones, que esos regalos que Dios te ha dado para tu vida van a morir. Van a morir todo lo demás, lo que tú tienes, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú empiezas ya a darle gusto a lo que es tu carne, a obedecer, ¿verdad? Al espíritu del aire, ¿verdad? Lo que hay aquí en las potestades de los aires, ¿verdad? Y no al Señor. Vive, ¿verdad? Para Cristo. El Señor te llamó, dice la palabra de Dios, a libertad, pero para el Señor, no para tu carne, ¿verdad? Busca del Señor, ¿verdad? Que Dios te quiere dar vida. Dice, yo conozco tus obras. Todo lo que tú estés haciendo, hermano, ¿verdad? Que tienes nombre, parece de que vives, pero estás muerto. No lo digo yo, lo dice el Señor, ¿verdad? Que estás muerto, ¿verdad? ¿Y qué dice? Sé vigilante, ¿verdad? El 2 dice, sé vigilante. El Señor quiere que vigile, ¿verdad? Bienaventurado es aquel varón, ¿verdad? Que cuando el Señor lo halle siendo así, caminando en obediencia, ¿verdad? Siendo vigilante, una persona vigilante que vigila, ¿verdad? Lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Lo puede comparar así como cuando dice el Señor, ¿verdad? Que aquel que vigila, dice, cuida de lo que Dios le dio, cuida de mantenerse en obediencia a Dios, ¿verdad? De obedecer al Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no vaya a morir, ¿verdad? ¿Me entiende? Las otras cosas, sino que se tiene que afirmar, tiene que meditar, en qué está desobedeciendo Dios, qué fue lo que Dios le está diciendo en su palabra, ¿verdad? Que le obedezca y no lo ha hecho. Y tiene que arrepentirse y tiene que convertirse, tiene que empezar a hacer en aquello que le ha fallado al Señor, para que pueda darle vida, ¿verdad? Aquello que está muerto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, dice que los demás van a morirse y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué quiere decir el Señor, verdad? Que tienes que afirmar eso, ¿verdad? Afírmalo en el Señor haciendo las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque si no, dice, van a morir, dice, que están por morir. ¿Qué quiere decir el Señor? Que ve que viene muerte, ¿verdad? Viene más muerte. ¿Qué dice? Por eso el Señor nos manda a través de su palabra, ¿verdad? A que nosotros hagamos lo que Él nos pide, que pongamos por obra la palabra de Dios, dice el Señor, no que seamos oidores olvidadizos, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Que quiere decir que Dios ya los está mirando, ¿verdad? Dios ya lo conoce y va y los mira y dirá, no, para como el Señor, no, como Dios nos está diciendo, tú no los estás haciendo. Y está viendo el Señor cuánto nos habla, ¿verdad? Y por qué no se pone por obra eso, ¿verdad?
Yo le doy las gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios ha hablado en mi vida y yo le digo, Señor, yo sé que lo que no he hecho, pero lo voy a hacer y lo estoy haciendo, ¿verdad? Le digo, Señor, ¿por qué? Porque yo quiero que tú encuentres mis obras, todo lo que yo hago, ¿verdad? ¿Me entiendes? Lo estoy afirmando a caminar en obediencia al Señor. Y así también el Señor quiere que tú lo hagas, ¿verdad? Porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y gracias a Dios porque Él es el que nos corrige, Él nos habla. Ahora, si tenemos oído, vamos a escuchar a lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? Y a ponerlo por obra y a afirmarnos, ¿verdad? Y a caminar en obediencia. ¿Por qué? Porque dice en Mateo 5:4, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios te pide perfección a ti y a mí, pues dice el Señor, ¿verdad? No he hallado tus obras perfectas. Esas obras el Señor las quiere perfectas, ¿verdad? Al Señor se las vamos a dar bien con amor, ¿verdad? ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque si tú lo estás haciendo sin amor, solamente como estaba diciendo mi pastor, para que te vean, entonces eso no es perfección, ¿verdad? ¿Me entiendes? Tiene que nacer de acá, de tu corazón, ¿verdad? No porque tú seas esto, porque tú tengas algún cargo, no, sino que tiene que nacer de lo profundo de tu corazón, ¿verdad? Para que Dios encuentre tus obras, lo que tú estés haciendo para el Señor, perfectas, ¿verdad? Pues dice, ¿verdad? Y no les he hallado tus obras, porque Dios está viendo tus obras delante de Dios perfecta. Y las tenemos que ser perfectas para el Señor. Por eso Dios está pidiendo esa perfección, ¿verdad? Como nuestro Padre que está en los cielos ahora. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? No lo digo yo. Dice el Señor que tú y yo no alcanzamos la perfección sin pecado, ¿verdad? Tú y yo siempre hemos pecado desde un principio, ¿verdad? De que entró entre Adán y Eva, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Dice la palabra en Romanos, ¿verdad? 3:23. Nosotros no alcanzamos esa perfección como nuestro Señor Jesucristo, que a Él no le encontraron nada que señalar, en nosotros sí. A mí el Señor me sacó del pecado donde yo andaba. Querido amigo, también Dios te puede sacar de ahí, de donde tú estás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él te va a perfeccionar, dice el Señor, ¿verdad? Lo que tú estés haciendo ahora malo, si estás perdiendo el tiempo, ¿verdad? Ahí tal vez en el teléfono, si estás perdiendo el tiempo, ¿verdad? Tal vez por allá robando, tal vez por allá perdido en el alcohol, en la droga, en la prostitución, ¿verdad? Haciendo cosas indebidas, tal vez en vez que estés trabajando en otro trabajo para el Señor, estás haciendo cosas, ¿verdad? Que ayuda a contaminar, ¿verdad? A las personas, ¿verdad? En más haciendo, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, la gran ramera, ¿verdad? ¿Me entiende? En esas cosas Dios te quiere sacar de ahí, en ese pecado, en esos pecados nosotros ahí andamos, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad? De ahí nos sacó y Dios te viene a perfeccionar. ¿Qué quiere decir? Que lo que tú estás haciendo ahorita no es perfecto delante de Dios, ¿verdad? Eso no es, tú estás trabajando para el príncipe de los aires, para deleitarte en tu carne, ¿verdad? Y eso te está conduciendo a la muerte y te está llevando, ¿verdad? Y conduciéndote, si tú Dios te está llamando a que tú vengas a la luz ahorita en este día, porque si no tú vas a seguir en esas tinieblas y cuando el Señor venga o cuando tú vayas a morir, que yo no lo sé, Dios sí lo sabe, vea, ¿me entiendes? Te vayas a ir a ese lugar de tormento y el propósito de Dios es de que tú no vayas a ese lugar. Dios te quiere dar vida, Dios te quiere salvar, Dios te quiere perfeccionar, ¿verdad? Aprovecha bien el tiempo y busca del Señor, que Dios te ama, ¿verdad? Dios quiere hacer grandes cosas para tu vida, ¿verdad? Y eso el Señor lo que nos está pidiendo también a vosotros, ¿verdad? Que ya estamos en el camino del Señor, que nosotros caminemos en esa perfección, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que actuemos con madurez, ya, ¿verdad? Que nos perfeccionemos en la madurez. Cuando uno se perfecciona en la madurez es cuando uno obedece al Señor, ¿verdad? De esa manera, muchos podemos ver, ¿verdad? Que tal vez aparentan madurez, pero no es madurez, dice el Señor, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Porque andan desobedeciendo a Dios, no se perfeccionan, ¿verdad? En las obras que están haciendo.
Porque esas son unas personas inmaduras. Si tú tienes algún cargo y no te perfeccionas a hacer las cosas de Dios como Dios las estableció, como Dios las está mandando, y estás aparentando ahí, pero estás muerto, dice el Señor, perfecciónate y perfecciona esa madurez, perfecciona ese amor, ¿verdad? Y ese amor que tú tienes a Dios. Ahí vas a demostrarle al Señor que le ama, obedeciéndole y perfeccionándote en el amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es lo que está demandando de ti también, a que tengas temor a Dios, en ese temor a Dios, ¿verdad? A que tú te guardes en Él en santidad, en toda tu manera de vivir, ¿verdad? A que tú vayas buscando del Señor. Ojo, yo les digo y dice la palabra de Dios que nosotros no alcanzamos esa perfección sin pecado, porque nosotros ahí estuvimos, pero Dios nos sacó de ahí, ¿verdad? Para hacernos libres para Él y para perfeccionarnos, ¿verdad? Por eso yo te digo, hermano, hermana, ¿verdad? Te tienes que perfeccionar en el camino del Señor. Dios no te llamó a esclavitud, ¿verdad? Dios te llamó para que tú seas libre, para que tú seas una nueva criatura, para que tú le busques, para que tú le ames, ¿verdad? Para que tú hagas la voluntad del Señor, ¿verdad? No para que sigas otra vez en tu pecado, ¿verdad? Haciendo, ¿verdad? Porque Dios te perdonó, pero tú quieres continuar ahí, ¿verdad? Tú quieres continuar ahí, ¿verdad? Porque Dios, vemos cómo Dios, ¿verdad? Se ofreció una sola ofrenda, que es nuestro Señor Jesucristo, para que tú y yo obtengamos el perdón de pecado, que quiere decir que Dios nos hizo perfectos con una sola ofrenda, ¿verdad? Al venir y perdonarnos, ¿verdad? Y ahí nosotros caminar en obediencia, es decir, cuidar esta salvación, porque si tú no la cuidas y te descuidas, vas a morir, vean. Y luego dice el Señor también, ¿verdad? Porque también dice que si nosotros decimos que no hemos pecado, dice que le hacemos a Él mentiroso, ¿verdad? Y la verdad de Dios no está en vosotros. Así que nosotros, ¿verdad? Hemos pecado, cometemos errores. Dice la palabra de Dios que con tan solo poder hacer lo bueno y no hacerlo es pecado delante de Dios. Afirma esas cosas, ¿verdad? Afirma, sé vigilante. Vigila todo lo que Dios te ha dado, todo lo que Dios ha puesto en tus manos, querido hermano. Vigila todo eso, lo que Dios te ha dado. Cuídalo, ¿verdad? Cuídalo, vigila para que no vayan a morir, sino que afírmalo, ¿verdad? Afírmalo más en el Señor. Yo es lo que entendí de la palabra de Dios. Digo, Señor, ¿qué estás pidiendo tú de mí? Que si lo tengo, ¿verdad, Señor? A que yo los afirme más, ¿verdad? ¿Me entiende? A que yo más y más le busque del Señor, porque es lo que Dios pide. Esa santidad, que nosotros seamos perfectos. Ahora, ¿qué estaba diciendo Pablo, verdad? ¿Me entiende? Decía Pablo en el libro, ¿verdad? De Filipenses, dice, ¿verdad? No es que yo ya lo haya alcanzado, dice, ¿verdad? Dice la palabra de Dios así, ¿verdad? En Filipenses 3:12 dice, ¿verdad? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dijo Pablo, ¿verdad? Sino que prosigo, dice, ¿verdad? Por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, dice, ¿verdad? Vemos cómo Pablo estaba diciendo que él no había alcanzado esa perfección sin pecado. Vemos que él también, igual que nosotros, ¿verdad? También pecó, el Señor lo sacó de ahí, ¿verdad? Y dice que no es que ya lo haya alcanzado, sino que proseguía. Y así tú y yo, querido hermano, tenemos que proseguir perfeccionándonos. ¿Y cuándo es que se alcanza esa perfección? Hoy te la vamos a hablar. Porque Dios está pidiendo primero esa perfección posicional, ¿verdad? Porque como le decía el Señor, con una sola ofrenda, Él nos dio el perdón de pecado, que es nuestro Señor Jesucristo. Una sola ofrenda que el Señor dio. Hebreos 10:14, ¿verdad? Esa perfección posicional. Cuando tú reconozcas al Señor Jesucristo como tu Salvador y vienes a buscar de Él, crees en Él, entonces en ese momento el Señor te perdona, ¿verdad? Y todos tus pecados te son perdonados, te perfeccionó de un
momento, así como aquel varón, ¿verdad? Con el que estaba el Señor, ¿verdad? Jesús crucificado, ¿verdad? Aquel que creyó en ese momento, ¿verdad? ¿Me entiende? Lo perfeccionó ahí el Señor y juntamente con él murió, ¿verdad? ¿Me entiende? Y fueron allá, ¿verdad? Con un varón nada más, el otro no, ¿verdad? Y con él nada más que él ya no hizo obras como tú y yo, gracias a Dios se perfeccionó en un momento, ¿verdad? Y ya hasta iba a terminar su carrera. Ahora tú y yo que estamos aquí trabajando en el camino del Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacerlos todo con amor, ¿verdad? Tenemos que irnos perfeccionando cada vez más, poniendo por obra la palabra de Dios. Ve que tú y yo tenemos que correr más, ¿verdad? Estamos corriendo más esta carrera, ¿verdad? Pero irnos perfeccionándonos cada vez más, ¿verdad? Y que eso tal vez es una perfección posicional, una posición que cuando ya Dios dijo, voy a mandar a mi hijo, para que tengas perdón de pecado, Él te pueda perdonar. Entonces, con una sola ofrenda el Señor te hizo, ¿verdad? Perfecto ahí, ¿verdad? Si tú, nosotros, uno ya muere, ya nosotros nos vamos con el Señor, ¿verdad? Porque conforme creíste, así el Señor te perdonó y tú moriste, gracias a Dios, ¿verdad? Por esas personas, ¿verdad? ¿Me entiende? Ahora dice también una perfección relativa a lo que Dios nos está pidiendo, que cuando tú tienes una relación con Dios, esa perfección tienes que tener continuamente esa relación con Dios. ¿Para qué? Para que tú te vayas perfeccionando en la madurez. Mismo ahí Filipenses 3:15 dice, ¿verdad? Así que todos los que somos perfectos, vemos, tú y yo, hermano, a nosotros nos está hablando el Señor. Así que tú y yo, todos los que somos perfectos, dice, esto mismo sintamos, dice. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Todo, si tú estás sintiendo otra cosa, tal vez Dios ya te habló otra vez la palabra y tú estás sintiendo otra cosa en desobedecer al Señor, que ay, no, que tú. ¿Por qué? Porque a veces hay personas, dice la palabra de Dios mismo, ahí, ¿verdad? Donde les estaba diciendo, ¿verdad? En Efesios, ¿verdad? Que dice que se empieza a desviar, dice, ¿verdad? Conforme a sus pensamientos, desen cuenta. Y en esa manera empiezan a fallarles a Dios porque esas personas están muertas, dice el Señor. Porque se andan haciendo los deseos de su carne y se están desviando, andan conforme a sus pensamientos y no obedeciendo conforme a la palabra de Dios, está muerta esa persona, vea. Y vemos, dice el Señor, si tú estás sintiendo esa otra cosa conforme a tus pensamientos y no obedeciendo lo que Dios te está mandando, tal vez yo te estoy diciendo, dice el Señor, que tú seas perfecto, dice el Señor que deje la vieja criatura, dice el Señor que te guardes en santidad, dice el Señor que quite todo eso, esas contaminaciones que a Dios no le agrada, y tú no lo haces, entonces estás sintiendo otra cosa. Y esa otra cosa, andas conforme al espíritu de las potestades del aire, conforme a tu carne, obedeciendo, deleitándote. Si tú dices esto, yo me veo así bien, y te lo empiezas a poner, ten cuidado, porque estás muerto. Y te vas y andas allá predicando, te subes a los altares, haces las cosas de Dios, ¿verdad? Como de que vives, como estaba diciendo el hermano, ¿verdad? Que me voy con él y con quien te estás yendo, estaba diciendo él, ¿verdad? ¿Te vas con Dios? No, te vas con el diablo, estás muerto. Y esto, pues, Dios está pidiendo esa perfección, a que tú afirmes esas cosas que están por morir. Ajá, y como decía él, dice, así que todo lo que somos perfectos, es decir, tú y yo, ¿verdad? Los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si estás sintiendo lo mismo que yo, estamos en el mismo pensar, en el mismo sentir, porque dice el Señor, ¿verdad? Que el espíritu con el espíritu, ¿verdad? Se van a entender de Dios. Pero la carne es con lo de la carne, ¿verdad? ¿Me entiendes? Se van a entender. Te va a hablar alguien carne, que anda igual que tú, te vas a entender con él. Si tú andas en tu carne y yo ando quitando las cosas, yo puedo decirte lo que Dios quiere que tú quites, lo que yo llegue a quitado, eso sí. Yo puedo decirte eso, ¿verdad? Porque si yo juzgo y yo lo cargo aún todavía, entonces para mí es condenación, dice el Señor, ¿verdad? Pero en mí, yo sé lo que Dios me ha mandado, ¿verdad? Y lo que Dios me ha dicho, y yo estoy en mi derecho en decirte, porque si no cuentas con Dios, yo tengo también. Dice el Señor, adviértele al impío, adviértele a todo aquel que está haciendo el mal. ¿Para qué? Para que se corrija de su camino, ¿verdad? ¿Me entiende?
porque si no, su sangre de él va a ser derramada de tu mano. Es decir, como que si yo te hubiese matado, vea, ¿me entiendes? Por eso en mí, porque te amo, te voy a hablar la verdad, te voy a decir. Y lo mismo decía Pablo, yo no soy perfecto, yo no soy perfecta tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero eso prosigo, ¿verdad? A llegar, ¿verdad? A hacer también lo que Dios quiere que yo haga, ¿verdad? ¿Me entiende? Porque si yo quiero hacer lo que yo quiero, entonces ya voy perdida yo, ¿verdad? Sino que lo que Dios quiere que yo haga, ¿verdad? Y así dice, ¿verdad? Si tú estás sintiendo otra cosa, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Eso mismo te lo va a revelar Dios. ¿A qué? A través de su palabra. Si Dios ya te lo ha revelado, hermano, hermana, ¿verdad? Corrígete, ¿verdad? Corrígete mejor, porque estás a punto de morir las otras cosas, ¿verdad? Y vemos que como dice, y en ti, cada vez que obedeces al Señor, vas obteniendo esa maduración espiritual, esa madurez espiritual. Por eso proviene de una relación con Dios. Si tú no tienes esa relación con Dios, quiere decir, si tú no vienes a la palabra de Dios, es una manera que tú te estás relacionando con Dios. Estás conociendo más de Dios ahí. Si no hay esa relación, en ti no hay esa madurez. Tú no vas a quitar las demás cosas. ¿Por qué? Pues hoy el Señor por sus frutos los vas a conocer. Porque ella, que si esa persona no tiene relación con Dios, ¿verdad? ¿Me entiende? No hay relación. Y si tal vez Dios ya le habló, pero le desobedece, es como cuando tú sí tienes un esposo, ¿verdad? Porque andas buscando allá afuera, vea lo que tienes ahí a tu esposo, vea, ¿me entiende? Pareciera que no tiene, ¿verdad? Vemos ahora mujeres casadas, ¿verdad? Que andan allá deleitándose, ¿verdad? Haciéndose tantas cosas, ¿verdad? Con tal de verse bonita y andar allá afuera, ¿verdad? ¿Qué? Si ya tienen esposo. El alma que querías, ya lo atrapaste, ¿verdad? ¿Me entiende? Ahora, mujer adúltera, ¿qué andas haciendo por allá, ¿verdad? ¿Me entiende? ¿Por qué andas haciendo eso, ¿verdad? Si tienes a tu esposo, eres infiel con tu esposo, ¿verdad? ¿Me entiende? ¿Qué está pasando ahí? Y así mismo, es que decir que no tienen una relación ahí, ¿verdad? O esa mujer así le gusta, ¿verdad? ¿Me entiende? Pero que Dios ayude, ¿verdad? Cada matrimonio, Dios los bendiga, ¿verdad? ¿Me entiende? Grandemente. Y pues tienen que obedecer a Dios, ¿verdad? ¿Me entiende? Tienen que hacer las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Me entiende? Y eso mismo, vemos que no hay una relación, ¿verdad? Hay una relación. Y aquí nosotros así con Dios, ¿verdad? Si tú andas en desobediencia a Dios, caminando conforme a las tinieblas, los deleites de tu carne, entonces es que tú no tienes una relación con Dios, no amas a Dios. No amas porque no le obedeces, ¿verdad? Y así también, ¿verdad? El Señor es lo que está pidiendo de nosotros, que le obedezcamos, ¿verdad? Y veamos, hay esa relación espiritual, ¿verdad? Empiezas a tener esa madurez, por eso una perfección relativa, la perfección posicional, la ofrenda, que es nuestro Señor Jesucristo, para que tú y yo fuésemos perfectos. La perfección relativa cuando proviene de una relación con Dios, la perfección final, esa perfección la que todos anhelamos, ¿verdad? Una perfección, ¿verdad? Que cuando el Señor Jesucristo venga, ¿verdad? Cuando venga por su pueblo, ¿verdad? Esa perfección del alma, del espíritu y del cuerpo, cuando todo esto aquí se va a quedar, ¿verdad? ¿Me entiende, verdad? Cuando, ¿verdad? El Señor ya venga, ¿verdad? ¿Para qué? La resurrección de los muertos. Cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia, vamos a ser transformados. Ahí vamos a ser completamente perfectos, ya como Dios nos quiere, ¿verdad? Porque entonces, si Dios te encuentra con esas contaminaciones, no vas a ser arrebatado. ¿Por qué? Porque aquí te vas a quedar y no vas a ser perfeccionado más. Por eso dice el Señor, perfecciónate ahorita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, te vas a quedar y Dios quiere esa perfección. Hasta entonces vamos a obtener esa perfección perfecta, sin pecado, hasta que el Señor venga, ya seamos transformados y nos quitemos de este cuerpo, de esta carne, ¿verdad? Lo que nos impulsa, que quiere hacer las cosas de la carne, ¿verdad? Pero gracias a Dios nos ha dado su Espíritu Santo, ¿verdad? Para nosotros poder sujetarla, ¿verdad? Para nosotros poder reprenderla, ¿verdad? Y como decía mi pastor, ¿verdad? El alma, el espíritu, ¿verdad? Es más poderoso que lo que hay en tu carne. Pero a veces mucho porque no tienen el espíritu adentro de Dios. Entonces es cuando les gana la carne, ¿verdad?
les gana. Y entonces dice la palabra de Dios en el capítulo 3, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate de todo lo que Dios te ha hablado. Pues yo sé que Dios le está hablando a su iglesia, ¿verdad? Que porque quiere decir que tú ya conoces de las cosas de Dios y has oído ya lo que Dios te ha dicho, que quiere que tú te perfecciones, ¿verdad? En qué manera, en qué área lo que a Dios le agrada y lo que le desagrada que quites para allá para tu vida, ¿verdad? El enojo, la gritería, la maledicencia, la blasfemia, ¿verdad? Todas esas cosas que a Dios no le agrada también, porque también eso te tienes que perfeccionar, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Lo que has oído y recibido, guárdalo, dice, ¿verdad? Guarda la palabra de Dios porque esto es lo que te da vida. Y arrepiéntete, ¿verdad? Arrepiéntete. Por ejemplo, si tú ya Dios te ha hablado, ¿verdad? Y te ha dicho, mira, quita esto, quita esa ira, quita ese enojo, quita estas contaminaciones, ¿verdad? Y tú no lo has quitado, no estás obedeciendo a Dios. Y ahorita Dios te está dando la oportunidad a que te arrepientas. Arrepiéntete. Querido amigo, si estás a punto de hacer cosas más terribles, dice el Señor que te arrepientas. Ven al camino del Señor. Arrepiéntete, dice. Pues si no velas, si tú, hermano, no cuidas, no velas, ¿verdad? No empiezas a cuidar lo que Dios te dio, vendré sobre ti como ladrón. Mi Padre no es un ladrón, ¿verdad? Mi Señor Jesucristo no es un ladrón. Nadie, ni Espíritu Santo, no es un ladrón. Vendrá, es un ejemplo como ladrón. ¿Cómo viene un ladrón, te avisa para entrar a tu casa? No, te cae de repente y como tú estés y donde tú estés, o si estás o no estás, ¿verdad? Te cae así. Mira, de repente te viene el ladrón. Y así el Señor dice que Él viene como tú, el ejemplo que Dios te pone, un ladrón, que sí que ese no te avisa, ¿verdad? Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué quiere decir? Que el Señor te está pidiendo ahorita que tú te arrepientas y te afirmes y te conviertas, ¿verdad? Porque Él va a venir ya pronto. No te está diciendo cuándo, pero ya va a venir, ¿verdad? Y entonces vas a estar perdido si tú no le buscas al Señor, si tú no te arrepientes, pero Dios te quiere salvar, dice, vean, el Señor en su palabra, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos cuándo el Señor va a venir. Así que a nosotros los cristianos, el Señor nos está empezando a que en qué manera nosotros tenemos que empezar a velar a que no seamos engañados, ¿verdad? Por los falsos maestros, por los falsos profetas, ¿verdad? Oyendo, ¿verdad? Cosas, las vanas pláticas, dice el Señor, los que te conducen, dice, ¿verdad? A una desobediencia a Dios, ¿verdad? A la falsamente llamada ciencia, ¿verdad? Yo digo, si la verdad está aquí, ¿verdad? Todos aquellos, ¿verdad? Que están hablando que lo de la ciencia, que esto y que esto, ¿por qué andan investigando en otros lados si la verdad está aquí? Dígame, esos realmente son falsos maestros, falsos profetas. Y de eso dice el Señor, que tú y yo, querido hermano, nos tenemos que apartar. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Timoteo 6:20. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas. Y de los argumentos, dice, las cosas vanas son aquellos que no te edifican. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hay muchos falsantes, ¿verdad? Que andan investigando a través de otros lados. Si, como les decía, la palabra de verdad está aquí y te empiezan a hablar la palabra de Dios y te empiezan a decir de la ciencia que esto ya es puro negocio. Y esos también preparados, el enemigo tiene preparado lo suyo. Y son cosas que van a acontecer y son las cosas que Dios también nos está pidiendo que nosotros evitemos y que no vayamos a caer ahí. Y tú te quedas sorprendido diciendo, ay, qué estudiado, que cómo Dios le da. Ten cuidado, empiezas a escuchar ahí. Entonces es lo que Dios está diciendo, que tú y yo no vayamos a caer. Y de esa manera tú y yo estamos, ¿verdad?
velando a que no seamos engañados, ¿verdad? También a no atendiendo mandamientos de hombre, dice, ¿verdad? Que se apartan de la verdad, dice la palabra de Dios. También de esa manera tú empiezas a velar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no te estás apartando de la verdad de la palabra de Dios. Todas aquellas palabras, fábulas judaicas, lo que Dios te está mandando, que tú te apartes de eso, ¿verdad? Que empieces a velar para que no seas engañado, que tú afirmes y mejor tú escudriñes la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor dice, ¿verdad? Que Él vendrá como ladrón y no tú y yo no vamos a saber a qué hora vendrá el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Afirmámonos, hermanos, y no caigamos en esas redes. Hay que seguir buscando del Señor. Pero dice en el 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dice el Señor que aquí ese es el remanente fiel. ¿Ve? Y ese es el remanente fiel, que dice el Señor que hay unas personas que sí se guardan para el Señor, que sí viven la palabra de Dios, ¿verdad? Y que sí tratan de evitar de ser eso, que sí escudriñan la palabra de Dios. Yo te digo, hermano, amigo, si tú eres una de esas personas dignas, ¿verdad? Continúa guardándote para el Señor, continúa buscando del Señor, ¿verdad? Que tú eres la iglesia, ¿verdad? Ese remanente fiel y síguele fiel al Señor, ¿verdad? Que Cristo, ¿verdad? Viene pronto, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, dice, con vestiduras blancas y andarán conmigo, dice, ¿verdad? Porque son dignas, dice, ¿verdad? Así que, hermano, ¿verdad? Es lo que Dios pide de vosotros, ¿verdad? Que nosotros también seamos dignos, ¿verdad? Que nosotros caminemos en esa obediencia al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el Señor te va a vestir de vestiduras blancas, dice, ¿verdad? Es a la novia resplandeciente por la cual el Señor viene, ¿verdad? A la que le pide que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, ¿verdad? Que son las acciones justas de los justos, según en el libro de Apocalipsis 19:8, ¿verdad? Aquellos que hacen acciones justas, dice. Las acciones justas de los santos es lo que te va a hacer que tú te vistas de lino fino. Por eso es lo que te viste, eso. Así que, querido hermano, si tú estás desobedeciendo al Señor, eso no es justo con Dios. No es justo para con Dios, eres un injusto, ¿verdad? Si le desobedece, ¿verdad? Sé justo con Dios para que tú te puedas vestir de lino fino, ¿verdad? Sea la novia resplandeciente, es lo que Dios quiere. Por eso Dios te está hablando, por eso es que Dios te está diciendo, ¿verdad? Porque Él quiere que tú seas esa novia, ¿verdad? Por la cual Él viene preparada, ¿verdad? Y así que sé justo con Dios y guárdate para el Señor y pon por obra la palabra de Dios. Al que venciere, dice, será vestido de vestiduras blancas, dice. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Date cuenta, en otras palabras, si tú estás empezando a desobedecer a Dios, Dios ya borró desde cuándo tu nombre, ¿verdad? Del libro de la vida. Yo te digo, querido hermano, si tú sigues en esas contaminaciones y Dios ya te habló, es necesario que tú vengas nuevamente al camino del Señor y le digas, perdóname mi pecado, reconozco y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y empieza a actuar justamente con Dios y empieza a caminar, perfeccionarte en el camino de Dios. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios te está hablando. Si tú tienes vida, ¿verdad? Es la oportunidad que Dios te está dando, ¿verdad? Para que tú te arrepientas. Porque tal vez tú vas a la iglesia, tal vez tú digas, yo soy esto, yo soy un líder, yo soy un diácono, yo soy un pastor, yo soy esto, ¿verdad? Pero si estás desobedeciendo a Dios todavía en las contaminaciones, tú estás muerto. Dios no lo está tomando en cuenta. Tu nombre está borrado del libro de la vida. ¿Y qué estás haciendo eso, verdad? Dios lo está mirando. Por eso dice el Señor, perfecciónate ahorita, para que yo no borre tu nombre del libro de la vida. Tú, querido hermano, ¿verdad? Si tal vez estás pensando, ¿verdad?, en hacer cosas, ya contaminarte con ellos, porque ahora vemos cómo se ha multiplicado la maldad, y dice la palabra de Dios que por causa de eso, el amor a muchos se va a enfriar hacia con Dios y hacia con cada uno de vosotros, ¿verdad? Así, ¿por qué? Porque el que te tiene amor te va a decir la verdad, y el que no, se está enfriando, ya no te dice y te deja contaminar, ¿verdad? Y entonces, dice el Señor, ¿verdad? No pienses en cambiar la palabra de Dios por la mentira, ¿verdad? La verdad, lo que es por la mentira. ¿Por qué? Porque dice el Señor, va a borrar tu nombre del libro de la vida. Así que arrepiéntete, pídele perdón al Señor, ¿verdad? Su nombre, dice, del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de los santos ángeles. Si tú, ¿verdad?,
afirmas todo, ¿verdad? El Señor no va a borrar tu nombre, Él te va a confesar. Por eso dice el Señor, ¿verdad? El que me confiese aquí, yo le voy a confesar allá, ¿verdad? Delante de los ángeles, dice, le confesaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles, ¿verdad? Así que nosotros no nos avergoncemos, porque si tú te estás avergonzando aquí de Dios y por eso no te guardas para el Señor, ¿verdad? Te estás avergonzando, Él se va a avergonzar de ti allá en el reino de los cielos, ¿verdad? Allá se va a avergonzar y tu nombre, pues te digo, trata de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿verdad? El que tiene oído dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios está diciendo, ¿verdad? Si tú tienes oído vas a oír y vas a poner por obra la palabra de Dios y vas a ser justo con Dios y vas a apartarte de esas contaminaciones y vas a obedecer a Dios. Es decir, te vas a arrepentir y te vas a convertir a ser un verdadero hijo de Dios para que tú seas esa novia resplandeciente por la cual el Señor viene, ¿verdad? Le doy las gracias a Dios por la oportunidad que Dios me ha dado en este día, por poder compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, yo sé que ha hecho de bendición, así como lo fue para mi vida, también para la tuya, ¿verdad? Dios te ama, Dios te bendiga, querido hermano, amigo, ¿verdad? Yo te invito, ¿verdad?, a la iglesia que se encuentra ubicado en el 11922 de la Trick en Roa, Houston, Texas, 77067, con los pastores Raúl e Italia Argueta. Ahí te esperamos, serás bienvenido. Cristo te ama, busca del Señor, querido amigo, ¿verdad? Es la oportunidad que Dios te está dando, ¿verdad? Ahorita que tienes vida, ¿verdad? Aprovéchala. Aprovecha y acércate al Señor. Ahí te esperamos, ¿verdad? Cristo te ama, ¿verdad? Él te ama y nosotros también, por eso te hablamos la verdad. Cristo te ama, Dios los bendiga grandemente.